Bien, buenas tardes a todos y a todas. Hoy día vamos a hacer una clase, vamos a cambiar de tema. Ya damos con concluida la unidad sobre la colonia en Chile y vamos a comenzar a trabajar los antecedentes previos hacia el conocimiento y el entendimiento de la Ilustración y la Revolución Francesa. El objetivo de la clase de hoy día y de las que vienen, ¿cierto? De las tres clases que vienen, es conocer las características de la sociedad europea anterior a la Revolución Francesa de fines del siglo XVIII. Recordemos que la Revolución Francesa comienza en 1776, 1774, 1772, dependiendo, ¿cierto? Si es que cuál de los antecedentes son los que vamos a tomar, y termina ya a principios del siglo XIX con el Imperio Napoleónico. ¿Ya? Entonces, primero vamos a analizar todos los antecedentes previos, que los vamos a ver a continuación. Bien, primero tenemos que decir cómo era Europa a la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, entre 1750 aproximadamente, 1740, 1750, en adelante, la mayoría de los países, por decir todos, eran reinos. Y estos reinos se caracterizaban porque estaban constituidos por reyes, monarquías, y la mayoría de estas monarquías eran imperios. Entonces tenemos el imperio de Carlos III, que es el rey de España, ¿cierto? Que era el dueño de las tierras americanas. Tenemos a Luis XV, el rey de Francia, y otros como por ejemplo José II de Hungría y una de las más importantes, la reina, porque también existían reinas, Catalina II, ¿cierto? Que vivió entre 1762 y 1796. Ese fue su gobierno. También están los reinos de Suecia, reino de Dinamarca, ¿cierto? Hay algunos estudiantes, niños y niñas que les gusta comparar el mundo actual y pueden ahí hacer el juego de cuáles son los países que existen en la actualidad y cuáles son los que se han ido desapareciendo. Hay unos más pequeños, más grandes, otros que han mantenido su nombre, otros que se han separado, otros que se han juntado. Por ejemplo, si nosotros vemos ahí el Sacro Imperio Romano, no existe Alemania, sino que existen estados alemanes. También eso mismo ocurre con Italia, porque está el Reino de Nápoles, el de Genova, los estados pontificios, Piamonte, Génova, Suiza es más pequeño de lo que es ahora, Milán. Entonces ahí podemos hacer un comparativo de cómo es la geografía política, geografía política se llama esto, de los países en relación a cómo son ahora en la actualidad. Bien. En color medio damasco están la monarquía absoluta, ya vamos a tratar el tema. Están en color en medio naranjito, están las monarquías limitadas y habían solamente pocas repúblicas. Las repúblicas eran como en la actualidad, que es el sistema político que está bastante extendido por el mundo. En la época había muy pocas. Y en la república están las provincias unidas, que en la actualidad vendrían siendo Holanda, tenemos Venecia y Suiza. ¿Y qué es lo que significa una república? Que eran aquellos lugares que eran gobernados por personas que eran elegidas, no tan democráticamente como en la actualidad, pero sí las personas eran elegidas por lo menos por una Cámara de Representantes, existían diputados, existían senadores. En cambio, en la monarquía absoluta no. En la monarquía absoluta el rey es el que tomaba todas las decisiones, y en la monarquía limitada quiere decir, como en el caso del Reino Unido o Polonia, que el rey gobernaba, pero también tenía que tener el favor de un parlamento, lo que se conoce en el Reino Unido como la Cámara de los Comunes o la Cámara de los Lords o Lores. Así que ahí está el panorama político y geográfico de Europa en la segunda mitad del siglo XVIII. Bien, esta Europa del siglo XVIII tenía ciertas características. Entonces, lo que vamos a ver en las dos siguientes clases son las características en cuanto al concepto de antiguo régimen, en cuanto a la demografía y en cuanto a la economía agraria señorial y la sociedad estamental y la monarquía absoluta. Entonces, vamos a revisar toda la estructura económica, la estructura política y la estructura social de Europa antes de la Revolución Francesa. ¿Ya? Todas estas características demográficas, económicas, sociales
y política, reciben el nombre en general de antiguo régimen, que vamos a ver el origen de, hoy día vamos a ver el origen de esa palabra. ¿Bien? Entonces en esta clase nos vamos a centrar en el concepto, nos vamos a centrar en las características demográficas que son bastante interesantes y le vamos a dar una pequeña pincelada a la economía agraria y señorial del siglo XVIII en adelante europeo. Bien, vamos a ver el concepto, qué significa esto del antiguo régimen, que es un concepto más bien despectivo, algo peyorativo, un concepto que no es muy favorable, no es muy afortunado, porque hablaba de ciertas características negativas de Europa. Y vamos a ver, bueno, ¿qué entendemos por antiguo régimen? Lo voy a ir leyendo y a medida que lo voy leyendo vamos a ir desarrollando los conceptos. Bueno, el antiguo régimen es un conjunto de una estructura política, jurídica, económica y social. Entonces vamos aquí arriba, donde dijimos de que el antiguo régimen es un conjunto, chuta, mi pulso. Perdónenme, por favor. Ay, ya lo voy a rayar todo. Acá está la definición. Horrible mi pulso. Ya. Bien, entonces el antiguo régimen es un conjunto de estructuras políticas. Cuando hablamos de político, acuérdense que hablamos de el quien gobierna. Es un conjunto de también estructura jurídica, que son las leyes, que favorecen a unos pocos y dejan a una gran población afuera de estas leyes. Y también económica y social. O sea, cómo estaba organizada la economía, si era una economía mercantilista, si era una economía capitalista, si existía proteccionismo económico, si es que no existía proteccionismo económico, quién eran los dueños de la producción, quiénes no eran dueños de la producción, a qué se dedicaba la gente. Eso tiene que ver con la economía. Y cuando hablamos de estructura social, quiere decir de quiénes eran los privilegiados y quiénes eran los no privilegiados. La estructura social, un poco para adelantarle cómo era, tenía que ver mucho con la estructura que hemos visto en días anteriores en cuanto a la sociedad colonial chilena, que había un grupo de privilegiados y un grupo no privilegiado, ¿cierto? Pero aquí con la diferencia de que la nobleza era el grupo privilegiado. Acá en Chile casi no existían nobles. Cuando existe monarquía, los países sí tienen nobleza porque están emparentados con el rey. Y ahí viene la sucesión del poder político, que es hereditario entre padre, hijo, sobrino, ¿cierto? Nieto y así sucesivamente. Y cuando no hay hijos, se provocan guerras, como en el caso de lo que ocurrió con España con Carlos III. Bien, esta Europa, este antiguo régimen, ¿cierto? Tuvo su origen en la descomposición del feudalismo medieval y que perduraron en Europa hasta las revoluciones liberales burguesas del siglo XVIII y XIX. Bueno, se conoce como revoluciones burguesas o revoluciones liberales a todos aquellos cambios políticos que se realizaron a fines del siglo XVIII, incluyendo la Revolución Francesa, las revoluciones liberales de los distintos países europeos y también la revolución liberal de Estados Unidos, que se conoce como la independencia de las 13 colonias. Entonces, luego, un poco para explicar el concepto, luego de la Edad Media surgió un grupo muy interesante, que ya lo conocemos, que es el grupo de la burguesía, y la burguesía ayudó a un par de nobles a alcanzar el poder político. ¿Y cómo lo hizo? Financiando guerras. Entonces, como financiaban guerras, ellos iban y dominaron a los otros nobles, a los otros señores feudales. Y estos señores feudales que perdieron estas batallas, comenzaron paulatinamente a formar la nobleza. Entonces, había uno, que era el más bacán, ¿cierto? Había uno que ayudaba por la burguesía, llegó al poder y se convirtió en rey. Y todo el resto pasó a ser nobleza, pasó a participar de las cortes de los reyes que se llaman en la época. Entonces, el antiguo régimen europeo, es decir, Europa, desde el fin de la Edad Media, en 1453 y en 1492, el fin de la Edad Media hasta el siglo XIX, ¿cierto? Se caracterizó porque el sistema político era un sistema político de una monarquía los cuales alcanzaron el poder con la ayuda de los burgueses. Entonces, pero si bien es cierto, el poder había cambiado desde los señores feudales a un rey, la estructura económica, la estructura política, la estructura social se habían mantenido desde la Edad Media. Por ejemplo, lo vemos con que el principal motor de la economía del antiguo régimen europeo era la agricultura.
también el principal elemento de la sociedad europea de entre el siglo XV y el siglo XVIII-XIX, que se mantenía de la Edad Media, era esto de los privilegios entre los no privilegios. Entonces había una gran masa de población, pensemos en el caso de Francia, por ejemplo, que eran 25 millones de personas, donde solamente 1 millón de personas eran los que eran los privilegiados. Y un 24 millones de personas eran los que no tenían privilegiados y privilegios políticos, entre ellos estaban los burgueses, que estaban forrados en plata, tenían mucha plata, pero como no eran nobles no podían alcanzar el poder político. Entonces cuando se habla de las revoluciones liberales, como aparece ahí en la definición, se habla de este intento de la burguesía que había alcanzado demasiado poder económico a través de sus sociedades económicas mercantiles, pero que ellos querían tener el poder político y que lo logran. Entonces las repúblicas actuales, las repúblicas democráticas actuales son una consecuencia de esas luchas de los burgueses por alcanzar el poder político. Por eso que en la actualidad, si nosotros analizamos quiénes son los que tienen el poder político, sobre todo en nuestro país, nos damos cuenta de que son los mismos dueños de grandes empresas, ¿cierto? Ministros que en la actualidad tienen intereses creados con el agua, por ejemplo el ministro de Agricultura que tiene una gran cantidad de plantaciones de palta y ocupa una gran cantidad de agua, ¿cierto? Evita él legislar a favor de que el agua sea utilizada como un bien común, que sea nombrado bien común. Entonces ahí uno se da cuenta de que las cosas no han cambiado mucho desde los siglos anteriores, en donde el poder político siempre está tomado por el poder económico. Muy bien. Vamos a ver si alcanzamos a... Vamos a ver cómo vamos de tiempo, chiquillos. Quedan 10 minutos. Bueno, el término fue utilizado, este término del antiguo régimen fue utilizado por primera vez por los revolucionarios franceses en 1789. ¿Por qué? Porque era una forma desdeñosa. ¿Qué significa desdeñosa? Significa que es despectiva, peyorativa, que se lo miraba en menos, era una idea antigua, por eso es esta cosa del antiguo régimen. Que pues, la clase política siempre ha intentado de repente zafarse del pasado. Y eso lo vemos, por ejemplo, cuando a veces escuchamos a nuestras autoridades que dicen, pero esto fue obra del gobierno anterior, o esto fue hecho hace 30 años. Yo no había nacido en la dictadura militar, por eso no puedo opinar de eso, como fue lo que ocurrió con una de las ex ministras de Sebastián Piñera. ¿Ven? Entonces, en el antiguo régimen, los revolucionarios franceses, que eran todos liberales, burgueses liberales, que tenían ideas republicanas, decían, no, pues esto de tener un rey, de utilizar el mercantilismo, es bastante antiguo. Entonces lo miraban en menos. Es como un poco con lo que ocurría en Chile durante el siglo XIX, que lo vamos a ver el próximo año, en donde los que apoyaban al rey, o sea, los conservadores siempre miraban en menos a los liberales, porque los liberales eran más bien cabros chicos. Eran 20 añeros, 30 años máximo, que habían viajado a Europa y se habían empapado de todas estas ideas liberales, y entonces cuando llegaban a Chile las intentaban hacer correr la bolita, ¿cierto? Para que se conversaran los temas, y resulta que con los conservadores que eran más, que estaban acostumbrados a mantener las cosas como estaban en la época, decían, estos son puras leceras, ¿no? Lo que hagan estos tipos. Entonces siempre lo miraban en menos, ¿sí? Es una estrategia política que se utiliza en la actualidad. Entonces, la Revolución Francesa miraba en menos esta idea del antiguo régimen, de forma desdeñosa para referirse a la estructura política, social y económica que había en Europa antes de 1789. Y lo que ocurría aquí también es que esto era en Francia, ¿cierto? Hasta ese momento. Entonces los focos revolucionarios de la época fueron Francia, después Francia, Inglaterra, pero todo partió en Francia. Entonces de ahí nació el concepto de antiguo régimen. Vayan viendo las imágenes, son bien interesantes. No las vamos a comentar porque si no nos vamos a extender demasiado. Bien, ¿qué pasa con la demografía? O primero que todo, ¿qué es lo que es la demografía? Antes que nada, averigüe cómo se dice. ¿Qué es lo que pasa con la demografía? La demografía es el estudio de la población, el estudio matemático de la población, qué suben, qué bajan, por qué se mantiene,
¿Qué aspecto hay que estudiar de la demografía? ¿Por qué hay muchos nacimientos? ¿Por qué hay pocos? ¿Por qué muere gente? Y así podemos hacernos una idea demográficamente de cómo era Europa en esa época. Y es considerada la demografía una de las ciencias auxiliares de la historia y sirve mucho para poder sacar un poco de análisis, porque también, como vamos a ver en algún momento, si uno analiza, por ejemplo, la relación entre los nacimientos, las muertes y el precio del trigo, ahí uno se da cuenta inmediatamente cuándo sube el trigo y cuándo baja, con solamente mirar el número de natalidad y de mortalidad. Pensemos que el trigo en la época de la Europa del antiguo régimen era un bien esencial. Por lo tanto, cuando subía su precio, la gente dejaba de comer, pues se moría de hambre. Entonces, era bastante común que la gente muriera de hambre con la subida o la alza del trigo. Entonces, la demografía es el estudio de la población desde el punto de vista estadístico económico. Números. Bien, ahí tenemos el triunfo y la muerte de Peter Bruegel, el viejo, ¿cierto? Que habla sobre la peste bubónica, la peste negra que asoló a Europa a principios de los años 1100 y 1200. Y que dejó la escoba, mató millones y millones de personas. Esta es la pandemia más heavy que hemos vivido la raza humana. El coronavirus es una hormiga al lado de este elefante que fue la pandemia de la peste bubónica. Bien, vamos a ver algunas cosas. Bueno, en el antiguo régimen, creo que vamos a alcanzar a ver eso, no la alarguemos tanto. Vamos a ver la parte demográfica y después vamos a seguir con las otras clases. Bueno, el antiguo régimen se caracteriza por una demografía de tipo antigua. Existen tres tipos de estructura demográfica de la población. ¿Ya? Para poder establecer una estructura demográfica de la población, nosotros tenemos que tener indicadores. El indicador primero, que es la natalidad, luego viene la mortalidad, luego viene el crecimiento vegetativo, que es la diferencia entre los dos. También tenemos otros que el número de hijos por mujer, tenemos la cantidad de la esperanza de vida. La esperanza de vida es la cantidad de años que logra vivir una persona de acuerdo a las características de la sociedad de la época. En esa época la esperanza de vida era de 35, 40 años máximo, menos incluso, y en la actualidad de 80. 79 y 80 varían entre hombres y mujeres de acuerdo a las características de la fisionomía y otros factores. Entonces, existen tres elementos para poder entender cómo funciona la demografía o el crecimiento demográfico o los regímenes demográficos en tres momentos distintos. Si nosotros miramos el gráfico acá, tenemos que aquí en la X del siglo XVIII tenemos que el régimen demográfico es antiguo. ¿Quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que siempre, la mayoría de las veces la mortalidad, la natalidad que está en amarillo y la natalidad que está en rojo, ellos siempre se mantienen altos. ¿Ya? Y hay algunos momentos en donde la mortalidad baja, ¿cierto? Y cuando la mortalidad baja, por supuesto, aumenta la población. Y hay otros momentos en donde la natalidad baja. ¿Y por qué baja la natalidad? También es un elemento que vamos a analizar ahí en la tutoría de los días que corresponden a las clases de cada uno de los cursos. ¿Ya? Pero si uno se fija principalmente en el antiguo régimen, el régimen demográfico antiguo, ambos se mantienen arriba. ¿Y por qué? Eso lo vamos a ver en las clases tutorías para analizar gráficos. Entonces, podemos decir de que la demografía de tipo antiguo está marcada por un reducido crecimiento vegetativo. Y ojalá que ahí sí. ¿Y qué es lo que es el crecimiento vegetativo? Es la diferencia entre los muertos y los vivos. Todos los que nacen, todos los que mueren. Entonces, por ejemplo, Chile tiene un crecimiento vegetativo que se mide por porcentaje. Si nosotros vemos el censo, los censos que ocurren cada 10 años, año 91, 2001, después el 2011 el fallido, después el 2016, 17 el otro, y ahora tenemos que hacer otro. Entonces nos damos cuenta de que en Chile nacen alrededor de 100.000 guaguas. Entonces eso provoca, generalmente, en los países como chileno, que tiene un régimen demográfico de transición, que es justo el que está aquí en el medio, este que está aquí, de transición, podemos decir de que la mortalidad es baja, aprovechemos de explicar esto, baja, y la natalidad es alta, por lo tanto la población aumenta. Entonces cuando la diferencia entre estos dos
o sea, esto que está aquí en el medio, es más chica, mientras más delgadita sea la diferencia, menos población va a crecer. Entonces, mientras más amplia sea la diferencia, más población va a crecer. Por ejemplo, si nosotros analizamos el régimen demográfico de transición chino, nos damos cuenta de que los chinos nacen 70 millones de guaguas al año, versus Chile, que nacen 6.000. Entonces, eso significa de que ellos tienen una tremenda diferencia entre los nacimientos y la muerte. ¿Por qué? Si nosotros nos damos cuenta de cuántos años logran vivir los chinos, estamos hablando de que la mayoría de la población alcanza los 85, los 90 años. Entonces, eso hace que la población aumente muy rápido. Eso es lo que se conoce como régimen demográfico de transición. Y después tenemos el régimen demográfico moderno, que es el que donde se estabiliza generalmente es poquito. A partir del siglo XXI en adelante ocurre en donde la diferencia ya no es tan grandota como acá en el régimen demográfico de transición, sino que es más pequeñita. Incluso hay países como Alemania que no han aumentado la población, al contrario disminuyen. Alemania, Holanda, que son países antiguos. ¿Por qué? Porque hay un desincentivo a la familia. No un desincentivo a la familia, sino que antiguamente, por ejemplo, tenían 3, 4 hijos y ahora tienen uno. Incluso no tienen. Y ocurre que durante la Segunda Guerra Mundial murieron mucha cantidad de hombres fértiles. Por lo tanto, eso también fue un factor para que en la actualidad se note la diferencia entre hombres y mujeres. Si uno analiza la diferencia que hay entre la población alemana de niñas, de hombres, niños, niñas, mujeres, nos damos cuenta que hay una tremenda diferencia. Hay más mujeres que hombres en algún momento. Bien, así que ahí tenemos los tres elementos. Para los que alcanzaron a leer ahí, en un régimen demográfico antiguo, que es el primero, ¿cierto? Las tasas elevadas de natalidad y mortalidad son muy, muy altas. Vamos a explicarlo rápidamente para que no extenderme tanto. Bueno, ¿por qué la natalidad era tan alta en la época? Porque los índices giraban en torno al 30 o al 45%. Eso significa que de una población de 1.000 habitantes, de 100 habitantes, habían 45 niños. ¿Qué provocaba la ausencia de control? ¿Qué es lo que es la ausencia de control? Típico que me van a decir los estudiantes, la falta de método anticonceptivo, que abundan en la actualidad, pero que en la época no había. Por lo tanto, las personas mantenían relaciones sexuales y podían quedar inmediatamente embarazadas las mujeres. También, por un tema de familia, la familia tenía muchos hijos, de 10 a 12, 15, 20 hijos. ¿Y esto por qué? Porque la mitad de ellos, como aparece ahí, moría antes del año de vida. Por lo tanto, la mortalidad infantil era muy alta. Pensemos de que de 10 niños morían 5 y de 5 solamente 1 o 2 lograban sobrevivir hasta los 2 años. Y de ahí en adelante uno llegaba a vivir más allá de los 10. ¿Ven? Entonces, la mitad moría antes del año. De esos 5 me quedan 5 y después de eso, 3 o 4 morían antes de los 2 años. Y después de eso me quedan 2 y generalmente uno era el que llegaba a vivir a los 10 años y ese era el que podía alcanzar los 20 o los 30 años de vida. Pero era muy, muy, muy baja la expectativa de vida, que vamos a ver por qué. Tiene que ver con el trigo. Bien, finalmente, para concluir esta parte, vamos a ver. Sí. Finalmente, para concluir esta parte, podemos decir también de qué pasa con la mortalidad. Pues la mortalidad era muy alta, del 30 al 40%. Si se fijan, es casi el mismo porcentaje de nacidos que de muertos. Y la esperanza de vida no superaba los 40 años, lo que yo les dije en algún momento. La esperanza de vida era solamente 40 años y periódicamente se producían crisis demográficas. ¿Qué es lo que es una crisis demográfica? Es cuando existe este concepto de la mortalidad catastrófica. Una crisis demográfica cuando mueren muchas personas producto de algún elemento externo, como por ejemplo una enfermedad, la peste bubónica o una guerra. Bueno, la mortalidad catastrófica también estaba motivada por las siguientes causas. Las vamos a nombrar solamente porque después las vamos a ir analizando en las clases. El hambre que es provocado por las malas cosechas, que es lo que hace aumentar el precio del trigo, y al aumentar el precio del trigo, la gente no puede comprarlo, por lo tanto hay hambruna y mueren de hambre. Las epidemias que se extendieron fácilmente por las pésimas condiciones higiénicas y el poco desarrollo de la economía. Si bien es cierto, hubo la pandemia, como por ejemplo la peste bubónica, la peste negra, se expandió muy rápido,
por las condiciones que vivía la gente, también fue fácil porque había malas condiciones higiénicas. Como ejemplo, no se lavaban las manos o dormían con los animales, cosas que ya hemos visto los años anteriores con la Edad Media. Y el poco desarrollo de la medicina, no había medicina prácticamente en esa época. Y finalmente, las guerras. Entonces, si juntamos que el siglo XVIII fue un periodo en donde hubo hambruna, donde hubo peste, donde hubo epidemia y también donde hubo guerra, nos damos cuenta de por qué la población tenía una esperanza de vida de 40 años. O sea, es decir, vivían la mitad de lo que vive en la actualidad la población chilena. Bien, ya queridos y queridas, véanse el video, compártalo con tus compañeros y en las tutorías vamos a analizar gráficos para poder entender todos estos conceptos y los vamos a ir aplicando a través de la observación de gráficos de población de Francia, específicamente del siglo XIX. Que les vaya muy bien, 18, perdón, y 19. Que les vaya muy bien. Adiós.